Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están escuchando. Les habla Jaime Torres. Soy, me corresponde hoy un poco el gran placer de ser el moderador de esta reunión que vamos a tener auspiciada y apoyada, auspiciada por la Asociación Panamericana de Infectología a través de su Comité de Medicina Tropical y Medicina del Viajero. Y además con el apoyo, obviamente, de la plataforma de SOS Medicina, del programa de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Me corresponde a mí entonces moderar esta actividad y que tiene que ver con la conmemoración. Y óigase bien que no hablo de celebración, sino de conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se realizaría para el 14 de abril, que sería el día de mañana. Por corresponder al primer día de Semana Santa, nos pareció que era más conveniente adelantar esta reunión un día para poder disponer con más comodidad de la audiencia. Decía entonces que es muy placentero para mí como moderador presentar esta actividad porque nuestro presentador o conferencista de hoy es una persona con el que tengo especial aprecio y que hemos tenido vínculos durante los últimos años. Es uno de los representantes de la generación de relevo de la infectología regional, el doctor Wilmer Villamil. Ok. Wilmer, entonces, Villamil Gómez, codirector del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Sincelejo, en Sucre, el departamento de Sucre, en Colombia. Además está adscrito, afiliado a la Universidad del Atlántico y es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre y miembro, obviamente, muy activo del Comité de Medicina Tropical y Medicina del Viajero de la Asociación Panamericana de Infectología. Por encima de todo esto, es una persona muy interesada en ir un poco más allá del mero ejercicio clínico de la infectología y eso lo ha motivado a hacer investigación clínica, cosa que es una digamos, de los aspectos que nos hacen mucha falta en la región y en esa actividad ha sido muy fructífero, ha generado una serie de publicaciones, entre ellas publicaciones sobre el tema que vamos a discutir hoy de la enfermedad de Chagas en sus diversos aspectos. ¿Verdad? Que es una persona muy versada en el tema, pero por encima de todo esto, como decía, a nivel personal es una persona muy apreciada y además nos estimula, los que estamos ya un poco de salida, a ver el futuro de la infectología en la región con buenos ojos, sabiendo que hay gente competente que va a estar responsable posteriormente de esta actividad. La enfermedad de Chagas continúa siendo un problema a nivel o a escala global. No está restringida a sus límites, a los límites geográficos de la transmisión natural de la enfermedad, como vamos a ver seguramente con más detalle con nuestro presentador. Lo que quería resaltar era que la enfermedad trasciende con creces los límites geográficos de América Latina y existe una población muy importante de individuos infectados que viven en áreas donde no hay transmisión natural, donde la enfermedad no es endémica en forma importante, que sería el caso del norte de Estados Unidos. En el sur hay alguna actividad endémica, Canadá, Europa y sobre todo países como España, Portugal e Italia. ¿Verdad? Si uno a veces analiza la casuística de algunos de estos países, ven más pacientes con enfermedad de Chagas que algunos de los países latinoamericanos. Y esto es una cosa que tenemos que destacar. La enfermedad, lamentablemente, como todas las enfermedades tropicales en general y las llamadas enfermedades tropicales desasistidas a las que pertenece esta enfermedad, adolece de la disponibilidad de soluciones desde el punto de vista terapéutico. Y este es un problema que afecta a muchas de estas enfermedades clásicamente conocidas como enfermedades tropicales. Tenemos poca inversión en el desarrollo e investigación de nuevos compuestos y además pocos compuestos pasan las diferentes etapas de evaluación, tanto preclínica como experimental, como clínica,
y es un número muy limitado de medicamentos que logra, digamos, la aprobación final de la agencia regulatoria para ser utilizado en la enfermedad. Algunos han sido medicamentos que han despertado una gran expectativa, como es el caso de algunos antimicóticos, como el posaconazol o el rabuconazol, que son típicamente compuestos inhibidores de la síntesis del ergosterol y que desde el punto de vista experimental mostraron una muy buena actividad antiparasitaria contra el agente causal de la enfermedad del Trypanosoma cruzi. Sin embargo, cuando se realizaron los estudios en humanos, no hubo una respuesta tan exitosa, y eso llevó a buscar explicaciones, porque algo que experimentalmente funciona tan bien no ha funcionado. Entre otras cosas, hoy sabemos que estos compuestos no son activos contra las formas no metabólicamente activas del parásito, y por eso los amastigotos, las formas intracelulares de multiplicación de Trypanosoma cruzi, no son afectados por ello, y por eso sobreviven y pueden mantener la infección sin ningún tipo de problema. En esta otra figura vemos cuáles han sido algunas de las fechas más importantes asociadas con el desarrollo del conocimiento de la enfermedad y de algunos de los productos utilizados en el tratamiento. Vemos que a lo largo del tiempo se ha pasado por etapas desde el mero descubrimiento del agente causal hasta la epidemiología, que se estudió muy bien desde los mismos comienzos por el descubridor de la enfermedad, Carlos Chagas, hasta el desarrollo de los primeros tratamientos con medicamentos como el besimidazol o el nifurtimox, y más recientemente, como mencionaba antes, algunos de estos estudios clínicos que han mostrado una aparente, muy promisoria actividad de algunos compuestos. Y aquí, en una forma un poco más ampliada, vemos que ya para los años, digamos, 2005, se había logrado caracterizar el genoma completo del parásito, lo que abría una serie de posibilidades desde el punto de vista terapéutico. Para los años 2010 a 2013 se realizaron entonces los primeros estudios clínicos de estas drogas prometedoras como posaconazol y rabuconazol, que mostraron entonces una pobre respuesta en el humano. Y estudios posteriores han mostrado que algunos de los parásitos pueden sobrevivir en células del tejido adiposo después del tratamiento, y eso puede ser un refugio para ellos y permitir entonces la reactivación de la infección una vez terminados los tratamientos. Hay otros estudios más recientes de finales de la década anterior que muestran que los amastigotes, como mencionaba antes, no responden bien a algunos medicamentos, porque estos solo actúan en el caso de los medicamentos inhibidores de lo que interfieren con la síntesis del ergosterol, solo actúan en las formas metabólicamente activas del parásito, y los amastigotos pueden estar en un periodo de latencia desde el punto de vista metabólico, y eso hace que evadan la actividad antiparasitaria de algunos de estos compuestos. Y eso ha llevado a que se propongan una serie de mecanismos que se llama de cascada, donde se puede actuar a diferentes niveles contra el parásito combinando medicamentos, y más recientemente el surgimiento de algunos nuevos compuestos que muestran pues una buena posibilidad de efectividad, como el caso del fexinidazol, que está todavía en vías de evaluación. La idea un poco es que en un futuro, y eso nos gustaría que nuestro conferencista nos diera alguna luz en ese sentido, la enfermedad de Chagas, dejáramos de estar conmemorando un problema de salud pública que persistente, y que lo veamos más bien como una reliquia del pasado, como algo que logramos no solamente controlar, como se ha logrado en muchos países hasta ahora, sino hasta erradicar como problema de salud pública gracias a la efectividad de nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, Wilmer, queremos que nos dé ánimo un poco en este Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, y que nos muestres tu visión del estado actual de la enfermedad y cómo vislumbras tú, digamos, el futuro de la parte de control y del tratamiento y de diagnóstico de la enfermedad. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Gracias
Jaime, en realidad tus palabras muy emocionante y te felicito exactamente porque todos acá en Colombia te queremos mucho y todo lo que has hecho para la Asociación Panamericana de Infectología. Bueno, enfermedad de Chagas en el siglo XXI, estado actual. Mis agradecimientos tanto a nuestra presidenta Mónica Trutman, nuestra presidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, en especial a ese gran amigo Jaime Torre, a su excelente universidad, a ese grupo SOT Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela que nos permite estar un día antes de esa conmemoración. Ya Jaime lo explicó, cuál es, y quiero solamente darle como el toque de apalancar esto en la historia clínica del chisme epidemiológico. Fíjense ustedes que los países como Brasil, Argentina, los cuales tienen más de 900.000 casos, ese es lo que yo digo, el chisme epidemiológico. Cuando uno hace la consulta de medicina al viajero o está haciendo un interrogatorio, ¿dónde vive usted en los últimos 3 meses? ¿Dónde ha viajado? Es importante conocer lo que mi amigo Jaime lo explicó muy bien, exactamente del panorama que hay a nivel mundial de esta enfermedad. Pero podemos exactamente analizar algo clave e importante. ¿Cuál es, digamos así, la tasa, la prevalencia de infección de T. cruzi por países? Fíjense ustedes que Argentina ocupa el primer lugar con 1.505.235 casos, segundo Brasil con 1.156.000, México en el tercero 876.000, Bolivia el cuarto con 607 y Colombia nosotros en el quinto con 437.960. En esta conmemoración lo que debemos, como dice Jaime, digamos así, no está conmemorando, sino esto pertenece al pasado, pero la realidad no es así. Vemos que el impacto que tiene esto en uno de los órganos clave, que es la cardiomiopatía chagásica, y fíjense que Argentina ocupa el primer puesto con 376.309, y es lo que nosotros como clínicos debemos evitar, ese gran impacto de esta enfermedad. Brasil con 231, fíjense que nosotros ocupamos el tercero con 131.388 y Bolivia el cuarto con 121.000. En esta publicación reciente, 2022, lo que quiero resaltar es algo importante, que es una de las pildoritas que traigo, cómo debemos en el siglo XXI establecer prevención de esta enfermedad. Clave, tener montado un proceso de vigilancia en una red exactamente en el país de uno. Miren qué hicieron los españoles para estimar el número de residentes con infección por T. cruzi. En este caso, el país que más les aportaba a los residentes allá fue Bolivia, con una prevalencia estimada del 18%. Segundo, Argentina, con una prevalencia de 2.2. Tercero, Venezuela, 0.9 y Ecuador con 0.4. ¿Qué es esto? En el país donde ellos tenían, y si ustedes vieron el mapa que mostró muy bien Jaime, y yo se lo recalqué, de cuáles son los países que aportan o están, digamos así, en el ranking, vemos que uno de los factores importantes de la vigilancia es establecer la procedencia y de dónde vienen los pacientes. Este es un paper que se lo recomiendo, está la bibliografía muy buena. Llegamos a otro factor. En el siglo XXI debemos impactar y ya es hora que lo hagamos. Yo creo que todos los países con todos los ministerios lo tenemos y es esa enfermedad de Chagas embarazada. Esa población es importante. ¿Por qué es importante? Porque la prevalencia de Chagas en la embarazada varía de 0.30 al 40% en América Latina. De ellos 1.12 millones de mujeres embarazadas estarían infectadas. Y no solamente queda aquí mostrar valores, sino que el 3 y el 10% de los niños que nacen de una madre con enfermedad de Chagas tiene T. cruzi. Entonces, ¿dónde está todo el proceso? Apalancar mi control prenatal, un buen control prenatal. Es más, yo me voy a la consulta preconcepcional. Antes que vaya a embarazarse, debemos hacer un screening exactamente en la mujer que se va a embarazar para ver si está infectada. ¿Y por qué? Porque se generarían 15.000 casos nuevos cada año.
y eso es lo que ha preocupado a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuáles son las metas que verdaderamente debemos tener? Que el 90% de las embarazadas sean testeadas. Y vemos en la realidad que no es así. En los controles prenatales, ni nuestros médicos del nivel primario no creen que Chagas embarazada no existe. Y ese es el problema. Cuando atienden un parto y tienen un recién nacido con hepatoesplenomegalia, y entonces que es una sepsis y que es, y no piensa. Entonces, fíjense que el 90% de las madres con enfermedad de Chagas que se les realice el tratamiento se evita el Chagas congénito. Por eso hago énfasis en que en la consulta preconcepcional debemos nosotros inmediatamente intervenir. Pero si tenemos a la materna y ya tiene la enfermedad, es mandatorio que ese recién nacido le hagamos su vigilancia, y es así como el 90% de la curación de los niños con enfermedad de Chagas congénita. La Chagas congénito lo podemos curar. La clave está en hacer un diagnóstico oportuno. Mi amigo, hablábamos ahora tras bambalinas de algo muy importante, los vectores, habichuca en Argentina, chupón nosotros, y exactamente esto es importante porque quiero dejar la ecoepidemiología en el ambiente, que estos triatominios se desplazan hacia la vivienda por comida, ellos quieren comer, pero tanto, y pican tanto a los domésticos que conviven con nosotros, como el perro y el gato, pero también animales silvestres son atrapados, los marsupiales, ¿cierto? Y son infectados. Y la pregunta, ahora van a ver ustedes un caso una serie de casos que publicamos, no se olviden esto. ¿Cuál es la ecoepidemiología? Piso de tierra, paredes de moñija de vaca, techo de palma. Esa es lo que debemos preguntar. ¿Dónde estuvo usted exactamente? ¿Cómo es la característica de su vivienda cuando nosotros nos veamos abordados? Llega otro problema que han impactado. Y yo sé, Jaime, que con tu grupo han sido ustedes liderados muchos trabajos exactamente de Chagas oral y hemos aprendido de ustedes, del profe Tony Suárez, hemos aprendido de cómo han investigado estos brotes. Y es así como debemos en esta publicación con el profe Franco, de la Universidad de Colorado en Denver, y Tony, llegamos a determinar en un resumen algo importante. Chupón o habichuca, las heces son contaminantes y estas heces pueden contaminar los jugos, como ustedes lo investigaron muy bien. Las personas que interactúan en el ambiente pueden ingerir este jugo e infectarse, pero también esta habichuca, este chupón, también puede picar a uno de los reservorios muy importantes como el Didelphis marsupialis y que se convierte en un reservorio que es también picado por la habichuca y se convierte en el ciclo. Entonces debemos aterrizar. Chagas oral, la vía es totalmente diferente a la vectorial y es por la ingesta de alimentos contaminados, no solamente el jugo, sino también el agua. Pero ¿cuál es ese daño que se produce en la fisiopatología? Podemos tener 4 aristas clave del parásito. Daños a nivel microvascular, produciendo una inflamación y una respuesta inmune con la liberación de todos estos reactantes, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que si vemos en un plano geométrico lo que se van a relacionar. No solamente es un solo, digamos, una sola arista, sino interactúan estos 4 puntos. Y quiero clave en el proceso. ¿Por qué Chagas oral? Debemos hacer el diagnóstico porque se convierte en una patología de un síndrome febril y entra dentro de la vigilancia con una sintomatología que mata. Chagas orales puede matar. ¿Por qué ocurre exactamente? Ya se ha determinado el papel de la glicoproteína GP82. Lo hacen 2 vías. Una vía que se una a los receptores que activan las señalizaciones para liberación de calcio. Y esto es importante. ¿Y qué hace el calcio? Promueve la entrada por los bloqueos de actina. Y la otra vía es la activación de la proteína tirosinquinasa, de la fosforilización P175 y generación del inositol 1, 2, 4. ¿Y a qué va todo esto? Que lo puede ver, que cuando se ingiere desde de la cavidad oral y llega en el estómago, en el lumen, vamos a ver aquí la glicoproteína GP82 que le dije, el aumento del calcio y la internalización del parásito. Entonces, esta es de las vías importantes que se ven, cómo puede llegar este parásito a nivel del estómago y a nivel de tipo sanguíneo. También
hicimos una parte de esta publicación resaltando algo clave. ¿Dónde está el problema, mis apreciados colegas y amigos? Que fíjense ustedes que dentro de las fases que tenemos de Chagas, tenemos una fase inicial aguda, una fase crónica indeterminada y una forma determinada. Pero ¿dónde tenemos el problema? Que el 90 o 95% en la fase inicial aguda son asintomáticos. Entonces pasa desapercibido y la infección la vamos a encontrar en un 5 a 10% de desarrolla síntomas. Entonces aquí donde como clínico debemos agudizar exactamente nuestra clínica, esa semiología de Suro para verdaderamente apalancar un diagnóstico como lo vamos a ver posteriormente. Y ya en aquellos pacientes después que se infectan, algunos pueden desarrollar una sintomatología subclínica y no queremos llegar a ese complejo megasindromático de esófago, megaesófago, megacolon, el corazón totalmente grande, porque ya se sería una forma crónica determinada. Y es así que entonces que en la fase inicial aguda, muchos están puestos a desarrollar síntomas, que es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, clave en los síntomas, la fiebre, que es importante y entra dentro de la vigilancia del síndrome febril. En este caso se va un poquitico más, como lo vamos a ver posteriormente, el síndrome febril prolongado. Pero esa fase aguda es donde si nosotros hacemos tratamiento oportuno podemos evitar las complicaciones, porque ya cuando no hacemos tratamiento puede el paciente pasar a desarrollar esa fase subclínica que lo que va a determinar es una fase crónica y ya ese complejo es muy complicado hacer tratamiento. Entonces, vamos a llegar ahora. ¿Qué pasa con la clínica? Lo digo. Algo práctico. Arrancamos del chisme epidemiológico. Dos ingenieros que trabajaban en Colombia, nosotros en Casanare, que ya lo tenemos por chisme epidemiológico, que uno de los departamentos con una alta prevalencia de Chagas, estaba en el servicio nuestro, en nuestro hospital, como dengue. Lo tenía el departamento de medicina interna como dengue. ¿Qué pasa? Dengue, lo sabe mi gran amigo Jaime, más de 15 días hay que buscar algo, eso no es dengue, busque otro, era lo primero. Entonces, primero, paciente presenta en un 100% el síndrome febril prolongado. A 15 días ya no es agudo, pasa los 7 días, tenía chisme epidemiológico, venía de Casanare. Ingeniero, ¿qué hizo usted? Hombre, no, yo estuve en una francachela, estuve en un kiosco piso de tierra, techo de palma, y entonces nos dieron a probar un jugo, palma de vino, y nos preparamos. Fíjense ustedes, el paciente cuando estaban interrogando llamó la atención, ya estaba bastante complicado, tenía algo importante, además tenía la cefalea, mialgia, artralgia, disnea, estaba disneico un 33%, mire que la cefalea es un 70.4%. Mire cómo vamos armando en esto. Tenemos la parte epidemiológica, la sintomatología clínica y llamaba la atención a la ocultación cardíaca, que era clave, extrasístoles ventriculares, frote pericárdico, y fíjense ustedes que el ecocardiograma pueden visualizar aquí en la flecha exactamente el derrame pericárdico. Y el paciente además tenía el edema bipalpebral. Ojo, no es signo de Romaña. El edema bipalpebral es oftalmoganglionar, bilateral, edema en miembros inferiores y el ras cutáneo. Mire que el brote cutáneo se puede presentar un 7.4% y las palpitaciones. Inmediatamente, ¿qué hicimos con el grupo? Eso viene lo otro. Esto de trabajarlo en equipo. Lo trabajamos con el Instituto Nacional, con la doctora Marta Ayala, con ese gran maestro cardiólogo que lo conoce Jaime y todo, muy importante, Luis Eduardo Echeverría, que es una autoridad mundial, ha trabajado en la guía cardiológica de Chagas. Lo trabajamos en equipo, le ordené enseguida la gota gruesa y determinamos el tripomastigote, que es clave, estaba haciendo un Chagas agudo. ¿Qué pasa? Inmediatamente en conjunto hicimos la notificación y todos los que estaban allá, que estaban siendo tratados como dengue, no era ningún dengue, sino era un brote grande que se tuvo en Paja de Hiporo de Chagas agudo. Entonces, resumen, síndrome febril prolongado en el 100%, las alteraciones electrocardiográficas, cefalea, mialgia, artralgia, con un nexo epidemiológico y el paciente presenta edema bipalpebral, ras cutáneo, alteraciones cardíacas. Esto es un Chagas agudo hasta que no se demuestre lo contrario. Ya lo tenemos.
¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Para el diagnóstico vamos a contar con unos métodos métodos que se llaman métodos parasitológicos. Como lo dije anteriormente, la gota gruesa y la gota en fresco y el stroke para determinar la presencia de un tripomastigote, ¿cierto? Que indica indudablemente que estamos agudos. Pero también se pueden hacer estudios serológicos, la ELISA y la IFI y la hemoaglutinación indirecta. También el otro método que tenemos son los indirectos, el senodiagnóstico y algo que está muy de moda, pero más que todo real-time PCR cuando se están haciendo ya estudios, digamos, de caracterización y determinar qué estamos presentes o qué está afectando el brote. Lo que quiero dejar claro que dos técnicas diferentes positivas hacemos el diagnóstico, o sea que perfectamente con una gota gruesa, un fresco y hago yo una IgG por ELISA y una IFI, inmediatamente puedo hacer el diagnóstico. ¿Y por qué hay que hacer el diagnóstico? Porque hay que tratarlo. Pregunta que nos hacen a diario. ¿A quiénes tratamos? Tratamos los agudos, congénito o la reactivación en el paciente inmunodeprimido. Y ese es otro que es importante, que vamos a ver cuáles son aquellos que tienen mayor predisposición de producirse la reactivación. ¿Qué otro grupo tratamos? Todos los niños de 18 años o menos con infección crónica por 3 crucis. ¿Qué otro grupo tratamos? La infección crónica hasta 50 y 51 años de edad, incluidos aquellos con evidencia de cardiopatía chagásica temprana. Ejemplo, anomalías en el electrocardiograma, ¿se acuerda de nuestro paciente? Disfunción del ventrículo izquierdo. Este paciente llegó a una disfunción del 33%, derrame pericárdico que llegó a tener 300, llegó a 1200. Y doy el quisme. Los derrámenes pericárdicos no se funcionan, no se le hace ventana pericárdica. Fíjense ustedes, en un centro cardiológico importante como el nuestro, ahí con el apoyo de la autoridad de Luis Eduardo Echeverri, no deje que te funcione, Wilmer, te hagan la ventana pericárdica. Si lo hace, la mortalidad es un 98%. Los derrames pericárdicos no se funcionan. Esto conseguida que se hace el tratamiento médico y se va matando, se va disminuyendo la carga parasitaria, mejor. Algo que voy a hacer énfasis en el pronóstico es la puntuación de RAS, ¿cierto? No tratar en esa miocardiopatía chagásica avanzada, ahí no hay razón de tratar, tampoco en los casos de las pacientes embarazadas y en aquellos pacientes con disfunción hepática o renal. Ya Jaime lo puso, me impactó tu presentación, Jaime, y con posoconazol y esto, indudablemente, como yo le digo, usted es un patriarca, un maestro de maestros. Nosotros tenemos en la práctica y tenemos nuestro benidazol y tenemos nifurtimox. Es lo que tenemos, y nos ha dado en este caso con estos dos pacientes que le salvamos la vida, benidazol a dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso diario cada 12 horas por 60 días. Fue el tratamiento que le hicimos a los ingenieros. 2, el nifurtimox puede ser de 8 a 10 miligramos por kilogramo día, en 3 dosis cada 8 horas, dividido en 3 cada 8 horas o cada 6 por 90 días. Pero quiero hacer énfasis en algo. ¿Qué pasa con los efectos adversos? Si uno hace un medicamento debe saber a qué se enfrenta. Fíjense que con nifurtimox uno de los eventos adversos más frecuentes es la anorexia y la pérdida de peso en un 50-75%, la náusea un 15-50% y el vómito un 15-26%. Nuestros pacientes, los ingenieros, presentaron esto, mi apreciado amigo, una dermatitis alérgica de la malla bien tremenda. Ojo, a los cuantos se presenta esta dermatitis alérgica. Aproximadamente 8 a 9 días de iniciado el tratamiento. Tuvimos que, digamos, ponernos la pila, manejarlo con dermatología. Ahí mismo, de la clave, nos hizo la parestesia, que se puede ver hasta un 30%, la neuropatía periférica. O sea que son medicamentos que debemos estar preparados a los cuantos días tenemos, digamos así, la presentación de los eventos adversos. Pero han dado muy buena porque negativizamos la presencia del tripomastigote en sangre. Le hablaba del test score de la mortalidad de RASI. RASI es un factor predictivo de mortalidad y es importante. Mire, claro, usted sabe que la insuficiencia cardíaca congestiva está clasificada en un NIA 3, un NIA 4, se la suma 5 puntos cuando nuestro paciente tiene esa insuficiencia cardíaca avanzada.
la cardiomegalia en un 5%, que lo determino con un ecocardiograma. Por eso es clave dentro de además de la radiografía de tórax, hacer un ecocardiograma donde determinamos la fracción de eyección, la movilidad que viene del septum, que es importante, que la normalidad en la movilidad tiene un 3 puntos, la taquicardia ventricular 3 y algo importante que es el QRS, el voltaje bajo del complejo QRS que da 2 puntos y censo masculino tiene 2 puntos. Esto es clave porque cuando se suma el T-score es bajo cuando tiene de 0 a 6 puntos, intermedio cuando es 7 a 11 puntos, pero cuando es alto verdaderamente es de 12 a 20. Ahora algo muy importante en esta publicación de Lancet, miren lo que se han hecho para determinar los factores pronósticos en la enfermedad de Chagas. Fíjense que insuficiencia cardíaca en NIA 3 o 4 da 5 puntos, la cardiomegalia da 5, como lo expliqué, la disminución de la movilidad 3, y algo importante que se determinó en Kaplan-Meier, miren ustedes en rojito, que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva de 1 a 2, la tasa de sobrevida es mucho mejor que cuando tenemos una NIA 4, que indudablemente aquí lo podemos ver en este grupo que nos dice, a 5 años con un puntaje 0 a 6 tenemos una mortalidad del 2%, pero cuando a 10 años del 10, o sea que es bajo, pero cuando tenemos 7 a 11 puntos, la mortalidad se nos incrementa al 18% a 5 años, a 44% a 10 años, y altísima cuando tenemos un puntaje de 2 a 20, tenemos que a 5 años la mortalidad es del 63% y 84% como lo vemos en esta gráfica C. Clave, mediante el ecocardiograma, no olvidemos, todo paciente que lo tengamos, hagamos el test score de RASI para determinar su pronóstico. Estamos en esto. Profe Jaime, mi gran amigo, me dijo, bueno, ¿qué trae? ¿Qué podemos establecer en la prevención? Algo concreto. Y le digo que a la luz, con OPS, con OMS, a la luz de la evidencia actual, vamos a dar unos 5 puntos, unos clave. 1, la fumigación con insecticida de vivienda y zonas aledañas es clave. Hay que eliminar la presencia de vector que él va a contaminar con su heces, la palma de vino, caña de azúcar, los jugos, pero también puede picar animales peridomiciliarios. Algo clave, hay una película de Carlos Chagas, ahora que está, que se la recomiendo en YouTube, de Carlos Chagas, donde él cómo luchaba y dijo, si no mejoramos la vivienda y eliminamos ese techo de palma, las paredes de muñeca de vaca y el piso de tierra, no hacemos nada. Hay que mejorar la vivienda para evitar la infestación de vector. ¿Sí? Él se aloja en la muñeca de vaca, le llamamos nosotros acá en Sucre, en Cincelejo, en la rendija. Ahí mismo se aloja ese vector. Es el segundo punto. Medidas preventivas personales. Si yo voy a entrar en el área, usar camisas, manga larga, utilizar los repelentes, buenas prácticas de higiene y preparación de transporte, almacenamiento y consumo de alimentos, no ingerir alimentos en estas zonas que hay riesgo de que sean contaminados por la bichuca o el chupón. 4, cribado de donante. Nuestro banco de sangre, el Hospital Universitario, uno de los bancos de sangre más importantes de la región Caribe. Y aquí hemos hecho gran maravilla en el screening de los pacientes que van a donar sangre. Todos estos pacientes donantes se les hace el screening para Chagas. Aquellos también que en los centros como en Medellín, que son líderes en trasplante de órganos, los receptores, deben hacerse también el estudio, lo mismo que para tejido y célula. Y el quinto punto, que ahí lo dejo clave, detención de recién nacido y otro niño de madres infectadas para brindar un diagnóstico y tratamiento temprano. Si impactamos a los recién nacidos, con estos 5 puntos está apalancado la prevención. Pero eso lo acá hablamos en aquellas zonas no endémicas. Bueno, no tenemos aquí Chagas y no lo tenemos, pero hagamos lo siguiente, recién nacido hijo de mujeres seropositivas, hacer screening. Cuando uno tiene un diagnóstico de un paciente con Chagas agudo, inmediatamente debe hacerse el estudio al núcleo familiar. Eso es clave. Otras recomendaciones que hacemos en las áreas no endémicas. En los donantes de sangre, como se lo expliqué, hay que hacer el cribado. En los individuos procedentes de áreas con transmisión activa, con miocardiopatía inexplicable, aneurisma apical, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, arritmias o electrocardiogramas anormales,
es importante pensar, tenemos que tener el pensamiento infectológico, pensar en Chagas. En los pacientes con mayor riesgo de reactivación, y una vez le digo, pacientes con VIH tienen mayor riesgo de reactivación, los pacientes trasplantados, los pacientes autoinmunes, lupus eritematoso, sistémico, el uso de inmunosupresores y mujeres embarazadas per se presentan mayor riesgo de reactivación de Chagas. El ENMI Plus de la Organización Panamericana, ¿qué dijo? Hombre, hay que tener un objetivo y es lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección por Chagas. Entonces, el ENMI Plus no solamente en Chagas, tenemos VIH, sífilis y aquí está la enfermedad de Chagas también como unos puntos importantes, así como la infección perinatal. Entonces, para esto, a nuestros médicos que atienden niños, a nuestros pediatras que están es clave, que examinan y reciben su niño, clave, el 64 al 98% son asintomáticos. Pero si en un 27.9 93 va a presentar hepatoesplenomegalia. Entonces, esos pacientes con hepatoesplenomegalia, ¿cierto? Además que presentan hepatitis, sepsis, no es solamente sepsis de recién nacido, pensemos que estemos en Chagas congénito. Y si no está la mamá, busquemos a la mamá. Y nosotros hacemos lo que se llama precisamente la triangulación infectológica, mamá, primo y hermano, tomemos muestra y pensemos, y ahí hemos hecho grandes cosas importantes de diagnóstico. La miocarditis, la anemia hemolítica se puede presentar en 1 hasta un 14%. Entonces tenemos esta habitual. Hijo de madre con enfermedad de Chagas, tiene una edad menos de 9 meses, hagamos la parasitemia. Gota gruesa, fresco. Si aislamos el tripomastigote, hagamos tratamiento. Si esto es negativo, hacemos 2 serologías por 2 técnicas. Si este es positivo, tratamiento. Si es negativo, descartamos Chagas. Si ese tiene el lactantico mayor de 9 meses, hacemos la prueba que hacemos una serología por 2 técnicas. Este algoritmo es práctico dejarlo. Nosotros en la Asociación Colombiana de Infectología, cual gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el grupo elaborador de esta guía y me tocó, trabajar la aproximación diagnóstica en el síndrome febril tropical agudo. Fíjense ustedes en el síndrome febril tropical agudo. En el siglo XXI, ¿dónde nos encontramos inmersos? En el brote de SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, considerar otros patógenos tropicales endémicos. Y aquí tenemos la enfermedad de Chagas agudo. Entonces, si mi paciente tiene edema bipalpebral, fiebre, rascutáneo, cefalea, mialgia, edema en miembros inferiores, alteraciones electrocardiográficas y viene de una zona de nexo epidemiológico, esto es Chagas agudo hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y qué le mando? De su gota gruesa, ¿cierto? En fresco, y también le mando exactamente sus pruebas de serología para hacer el diagnóstico. Nosotros estamos inmersos, no olvidemos el dengue y otros arbovirus. Y ahora en el caso de dengue, si yo pienso, hago mi real-time PCR, si estoy en mis primeros 5 días, y también si estoy en mis primeros 5 días, el antígeno para la proteína NC1 del virus del dengue. Y de la mano, si yo pienso en SARS-CoV-2, mi real-time PCR y antígeno para SARS-CoV-2. Ojo que la IgM da reacción cruzada. Ahora en un paper reciente, tuve la oportunidad de leerlo esta mañana, en lo cual chikungunya asociado a SARS-CoV-2. El paciente presentaba artritis, artralgia, el que se encorva, el que me duele. Sí, eso que no puedo exactamente caminar, tenía toda la sintomatología de chikungunya, entonces la IgM y la IgG da positivo para SARS-CoV-2, pero se demostró que estos anticuerpos son reacciones cruzadas. Lo importante es la clínica, como el profe Jaime trabajó bien y tuvo ese honor de trabajar en las directrices Gray con una buena metodología para hacer el diagnóstico. Entonces, si pensamos en malaria, fiebre, escalofrío, de característica vespertina, que puede durar 3 días, hepatoesplenomegalia, viene de una zona endémica para malaria, yo hago mi gota gruesa para malaria, ¿cierto? Y hago mi diagnóstico. Importante también leptospirosis para hacer la serología por microaglutinación indirecta y PCR, clave hacer la prueba pareada de los 15 días. También si viene una zona que haya hantavirus, pensar en hantavirus y no olvidemos las enfermedades transmitidas por garrapata. Este algoritmo nos permite a nosotros
tener una orientación diagnóstica. Pero aquí hay algo importante, que estamos en el siglo XXI, en esta publicación reciente de la enfermedad de Chagas y SARS-CoV-2, es clave importante, con un 7.018 pacientes brasileños, en los cuales se hicieron 2 cortes, donde se incluyeron los pacientes confirmados para COVID-19 y 31 pacientes con enfermedad de Chagas, con 124 controles, que demostró que la insuficiencia cardíaca se presentó en un 25.8% y la fibrilación auricular en un 29%. Fueron 2 escenarios clínicos muy importantes, más frecuentes, pero algo clave, que el manejo hospitalario y los resultados y las complicaciones fueron similares entre estos 2 grupos. Falta mucha tela que cortar, muchos estudios para que verdaderamente lleguemos que en los pacientes con Chagas requiere más investigaciones y más en esta coinfección con SARS-CoV-2. El otro escenario importante que debemos indudablemente tener es abordar los brotes. Y abordar los brotes en esta publicación está reciente, hace 3 días. Parece que el mismo Dios la haya traído exactamente en los preludios al día antes de la conmemoración del 14 de abril. Brote de enfermedad de Chagas adquirido oralmente en Sucre, donde cual también demuestra, no me canso de seguir, los éxitos que se tiene es trabajar en equipo. Trabajamos con la Fundación Cardiovascular, con el profe Luis Echeverry, con papá, que yo le digo papá secretaría y papá ministerio, nuestra secretaria de salud se apersonó, Patricia Chica, Nuri Herrera, Vilma Mercado, las clínicas e investigadores importantes como José Ignacio Reston y ese médico del grupo, Kelly Hernández, Luis Caraballo, Felipe Herrera Sierra, y algo importante lo trabajamos con el YES también en cabeza de nuestro gran amigo peruano Cristian Díaz Vélez. Y mira algo importante que quiero ver. Diseñamos un estudio retrospectivo, ¿cierto? Lo cual la primera fase fue la notificación inmediata. Yo le dije el caso a los ingenieros, llenar la ficha epidemiológica. ¿Qué ganamos con llenar la ficha epidemiológica? Que hacemos la notificación inmediata y en esa región se va a hacer la investigación de campo y se demostró que los pacientes no eran dengue, sino era Chagas agudo. Lo mismo acá, se llevó a cabo una videoconferencia con papá ministerio, instituto y la Secretaría de Salud, se hicieron informes preliminares, se llevó a cabo una reunión que se llama departamental de la gestión de riesgo. ¿Y qué nos compete a los clínicos? Hacer exactamente los pacientes hospitalizados, y tenemos nosotros, lo tengo en una rotación que se llama medicina tropical y del viajero, rotan tanto internos como residentes importantes, los cuales vemos que de los 16 casos notificados se analizaron en los 3 parámetros clave: chisme epidemiológico, lo clínico y laboratorial. Y así vemos las pruebas diagnósticas, como se lo dije, miren las pruebas específicas parasitológicas como el FROTI, el STRO, pero también las serologías como el ISA e IFI. Y se hizo la investigación epidemiológica, lo que vimos la bichuca conviviendo con las gallinas, que fue algo importante. Y clave que se tomaron las 16 muestras biológicas. ¿Qué encontramos? Miren que la edad más frecuente fue de 14 años, ¿cierto? Perdón, de 10 a 14 años y de 20 a 24, 5 para cada grupo, 5 para 10 a 14 y 5 para 20 a 24. Niños de 5 a 9, 2 casos. Niños de 0 a 4 fue 1 caso. Lo que le decía, más frecuente en varones, un 81%, los pacientes hospitalizados 14, pero algo que impactó mucho, que la tasa de letalidad fue de 18.8 con 3 fallecidos. Es importante, logramos intervenir, se trató oportunamente y salvamos la vida del paciente. Y las manifestaciones clínicas, fiebre, ¿se acuerdan también en la otra publicación nuestra? En 15 de los 16 casos. Edema facial, que es el edema bipalpebral, la hepatoesplenomegalia 4/16. Quiero recalcar, signo de Romaña no se presenta en Chagas agudo. Lo que se presenta es un edema facial bipalpebral, ¿cierto? Y los 3 pacientes se observaron, los tripomastigotes, demostró que era un Chagas agudo, seguimiento, electro, ecocardiograma, y lo sacamos, gracias a Dios, muy bien. Quiero ya concluir. Una buena historia clínica epidemiológica que notifique el chisme epidemiológico de dónde vienen los pacientes es un pilar muy importante para un abordaje clínico. Los estudios de todos los casos del síndrome febril con esos algoritmos de aproximación como el mencionado nos orientan en torno, nosotros estamos en el trópico, a hacer un abordaje de los pacientes y fortalecer las medidas de prevención, intervención y seguimiento como los 5 parámetros que le dejé
nos orienta bastante. De corazón, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todo el grupo de API, a nuestro presidente Mónico Truzman, por permitir este espacio, pero lo más importante es lo que viene ahora, que es la mesa redonda. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta excelente conferencia, Wilmer. Yo creo que una de las cosas interesantes a destacar es que Carlos Chagas es una de las pocas instancias en la historia de la medicina donde alguien ha hecho no solamente el descubrimiento de un agente causal, sino también la descripción de prácticamente todas las complicaciones clínicas y la epidemiología de la enfermedad. O sea, su aporte no se limitó solo a descubrir un parásito como causa de una enfermedad, sino que describió completamente la patología y encima describió la epidemiología de la enfermedad. Entonces, eso creo que tiene muchísimo mérito y una de las cosas que a veces no se resalta sobre él. Te quería hacer una pregunta que ha surgido también en el chat, que es, bueno, ¿y qué pasó con VIH? Hablaste mucho de COVID y la posibilidad de coinfección con Chagas, pero tenemos un grupo importante de pacientes que son portadores de enfermedad de Chagas que han adquirido la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la situación? ¿Qué diferente o qué diferencia hace en esos pacientes la coinfección en comparación con los pacientes no coinfectados? Bueno, muy buena la pregunta. Lo mismo que hemos visto nosotros, la reactivación, Jaime. La reactivación en los pacientes son pacientes que recibieron tratamiento, negativizaron por una gota gruesa o fresco, no tenemos tripomastigote, lo tenemos controlado. Desde el punto de vista electrocardiográfico y ecocardiograma están controlados, pero juega un papel importante y es clave. Los pacientes que lo que hemos visto, que tienen un mal control, están con una carga viral alta y tienen unos CD4 bajo, menores de 200, son pacientes de alto riesgo de reactivación. Es lo que hemos tenido en nuestra serie, en lo cual, ¿qué lo obliga? Se complica. Y una de las cosas importantes que hay es la parte cardiovascular. Esto lo hacen las complicaciones, lo que decíamos son la reactivación. La reactivación apalancan al compromiso de tipo cardiovascular, es uno de los síntomas, o sea, ¿qué es la parte? El compromiso, la disfunción, la fracción de eyección baja, la disminución de la movilidad del tabique interventricular, las arritmias son de los casos y son pacientes que tenemos varios de nuestros pacientes con marcapaso que le hemos tenido que colocar marcapaso. En resumen, dentro de la sintomatología, VIH sí es importante. Factores de riesgo para VIH son pacientes que están muy mal controlados, con una carga viral altísima y hacen la reactivación. ¿Cuál es el órgano que hemos encontrado más frecuente a nivel cardíaco? Bueno, también se ha publicado reiteradamente las complicaciones neurológicas, ¿no? Y es bueno recordar que las lesiones a nivel de parénquima cerebral son indistinguibles a veces de lo que uno ve en toxoplasmosis o en linfoma y entraría dentro del diagnóstico diferencial de estas lesiones ocupantes de espacio en estos pacientes. Una situación muy común que vivimos en Venezuela, quería un poco saber cuál es la experiencia de ustedes allá en Colombia, es el hallazgo en áreas no endémicas, en ciudades donde no hay transmisión urbana de la enfermedad de Chagas, el hallazgo de un vector silvestre, atraído muchas veces por la luz, que la gente lo encuentra en su casa y no sabe qué hacer. O sea, que no sabe las implicaciones, si eso tiene importancia o no, si debe llevarlo a algún sitio para examinar cuál es el riesgo real que ellos tienen con un vector que no es un vector doméstico, sino un vector silvestre atraído por la circunstancia que sea como una cuestión casual a la vivienda. O sea, ¿cuál sería, digamos, las recomendaciones y cómo es el manejo que ustedes hacen de esta situación allá en Sincelejo? Muy bien, buena tu pregunta y nos llega a recordar uno de los brotes importantes en Puerto Colombia, en el Atlántico, lo cual por la deforestación, nosotros en ánimo de hacer urbanización, destruimos los ecosistemas de la bichuca, del triatominio, del ronio, y llega inmediatamente, ellos ¿qué hacen? Migran a nivel peridomiciliario, se van a la ciudad, pero ojo, ¿de dónde vienen? Vienen de silvestre, como bien lo has dicho.
El brote de Puerto Colombia se demostró verdaderamente con la identificación del triatominio que estaban totalmente infectados y produjo también contaminación del agua con el brote de tipo oral. ¿Qué hay las recomendaciones que hacemos? Que se fortalezca la vigilancia entomológica. Cuando se identifique en área peridomiciliaria, o sea, urbanas, la presencia del triatominio y que es fácil saber que él viene de una migración porque viene buscando exactamente alimento o viene a buscar un refugio que de golpe lo puse yo, o sea, yo le expliqué, viene y pica tanto animales reservorio doméstico como también a los silvestres, eso es clave. ¿Qué recomendaciones se hace? Que identifiquen por intermedio de la Secretaría, ya la Secretaría de Salud, nosotros departamental de Sucre, como lo vieron, tiene entomóloga y la entomóloga se hace la captura con la colocación de trampa, la identificación y los estudios por real-time PCR, un departamento de biomédica de la Universidad de Sucre, cabeza de nuestro gran amigo el doctor Pedro, que hacen con su grupo de biólogos exactamente los estudios, en este caso, de los triatominios. Esas son las recomendaciones que hacemos. Cuando se identifique estos triatominios en áreas urbanas, sean capturados sin mucho, que no se haga mucha angustia. Hay también unas recomendaciones que nosotros hacemos que mejor se notifique y que venga el grupo de expertos entomólogos porque no corran el riesgo de que por ir a cogerlo sean también picados por el triatominio, porque tienen también su técnica con la colocación de unas trampas especiales para capturar a los vectores. Me parece importante eso que estás planteando. El riesgo potencial sería básicamente de la posibilidad de contaminación de alimentos o líquidos y producir casos de transmisión oral y la manipulación directa y contacto accidental con el contenido intestinal del insecto, más que el riesgo real de transmisión por exposición al insecto mismo, que no es digamos, el vector doméstico común. Pero, por ejemplo, en Venezuela tenemos, igual que en Colombia, una abundancia de didelfis. Nosotros le llamamos aquí rabipelados, no sé cómo lo llaman ustedes allá en Colombia. Pero los didelfis, incluso en áreas urbanas, cuando son examinados, y eso se ha hecho, por ejemplo, en ciudades como Caracas, el 80% están infectados naturalmente, aún en áreas donde no hay transmisión domiciliaria de la enfermedad, como es el caso de la ciudad de Caracas. Pero la pregunta un poco tiene que ver es, ¿han tenido ustedes brotes o infecciones documentadas de personas que manipulan el didelfi? En Venezuela se come mucho en las áreas rurales. Me imagino que en Colombia es igual. Entonces, esas personas que cazan didelfi silvestres para comer, los matan y los manipulan, lo tienen que procesar. ¿Han tenido infecciones naturales por esta vía o no? Sí, o sea, muy poco. La vía de los brotes de llagas orales en nuestro país está asociado por la ingesta de alimentos contaminados, el agua, como fue en este caso del brote del roble, el agua contaminada, los jugos, la palma de vino, colocan la palma en un alambre que se llama aquí para que se asoleen, inmediatamente ahí es contaminado. En realidad, el estudio de la carne del didelfi también lo tenemos en una zona, también tenemos como reservorio muy importante. En realidad no es de la causa, juega un papel importante desde el punto de vista epidemiológico, pero de las causas de los brotes como tal, que están bien estudiados, son más frecuentes en las contaminaciones por esta vía, más que por la ingesta de alimentos de estas carnes, de estos reservorios que son importantes. Sí, otro aspecto que es interesante con el caso específico de Didelphi es que ellos tienen aparentemente una mayor concentración del parásito en las glándulas perianales, esas glándulas que emiten ese olor de almizcle que es tan característico de este animal y que ellos pueden además a voluntad aerosolizar este, digamos, material producido por estas glándulas perianales y en estos sitios hay gran cantidad de parásitos. O sea, podría haber el riesgo también de diseminación de la infección por las mucosas, por ejemplo, la conjuntiva, la mucosa bucal, etcétera, en estos casos. En tu conferencia, después hiciste un énfasis importante, pero me parece que es bueno recalcar
que sí hay diferencia en cuanto a la virulencia de la infección oral en comparación con la infección natural. Que realmente la inmensa mayoría de los que se infectan por vía oral tienen sintomatología y tienen sintomatología severa, muchos de ellos, a diferencia de los que se transmiten por vía de contaminación con las heces del vector, que es la vía, digamos, natural, donde el porcentaje de sintomatología aguda es mucho más bajo. Entonces, es interesante que uno, digamos, destaque este aspecto. De hecho, una de las cosas que creo que hay que terminar de aclarar, y quisiera tu opinión, es que algunos de los cardiólogos que trabajan con nosotros y que han investigado algunos de estos brotes orales que hemos podido publicar, sugieren que las descripciones que tenemos de las miocarditis o de los hallazgos cardiológicos electrocardiográficos, sobre todo en pacientes con chagas agudas, representan casi como una fase subaguda, que tenemos muy poca documentación de los cambios que ocurren en las primeras fases de la infección, porque muchos de estos brotes orales se documentan tardíamente. Entonces lo que uno hace es como una reconstrucción retrospectiva de lo que ocurrió y ya han transcurrido semanas a veces de la exposición. Son muy pocos los casos, como tuvimos la oportunidad nosotros de ver un brote en plena evolución. O sea, nosotros tuvimos ciento y tantos casos, casi 200, donde se pudo ver casos que aparecían en el transcurso de cada día y uno podía pescar cosas nuevas. Entonces, hubo hallazgos electrocardiográficos que no son los que uno habitualmente esperaba y que después se presentaban un poco tardía. Entonces, yo creo que tenemos todavía como un capítulo pendiente de que es estudiar con mayor profundidad esos cambios, sobre todo desde el punto de vista electrocardiográfico, tempranos en los pacientes con chagas agudos que uno ve en los brotes orales y que hasta ahora han sido poco caracterizados. No sé qué piensas tú al respecto. Excelente, usted es un duro maestro. Me gusta esta pregunta porque llega en algo. No vamos a encontrar, y bien lo dijiste, pase como una fase ya subclínica, pero ¿qué hemos encontrado en el agudo que lo que tenemos en el periodo? El QRS, el voltaje bajo, la prolongación del PR, del segmento PR, que es clave, y extrasístoles ventriculares. Como pueden ver, parece que eso también lo encontramos con chikungunya, lo encontramos, pero se han encontrado en las fases iniciales electrocardiográficas. Porque ya dejémonos, cuando ya viene la fibrilación auricular y ya viene todo eso, me gusta esa parte que llegaste a una infección aguda y una fase de tipo subclínica, porque cuando llega 15, 20 días, por lo general, nos llegan ya los pacientes en eso. Pero también hemos tenido la oportunidad, cuando logra captar, como en el caso del brote del roble, esas hallazgos que hay que tener pendiente. Entonces, edema bipalpebral, ras cutáneo, edema en miembro inferior, y así sea con QRS bajo, unas extrasístoles ventriculares, es más, ni siquiera todavía con el derrame pericárdico ni el frote pericárdico, serían las fases iniciales. Lógico, totalmente de acuerdo contigo que hay que llegar a agudizar y hacer más estudios y bien documentar lo que tenemos en ese caso de agudo, que la experiencia que hemos tenido, que no son unos signos electrocardiográficos de otro mundo. Repito, QRS, complejo QRS bajo, prolongación de PR, extrasístoles ventriculares. Son de los casos que hemos visto en el agudo reciente, hallazgo electrocardiográfico. Y yo creo que también, porque no se ha enfatizado, que yo sepa, en forma importante en casi ninguna publicación. Yo creo que eso que mencionaste, haciéndote eco de los comentarios del cardiólogo que trabaja con ustedes, el hecho de que no se debe realizar funciones o ventanas pericárdicas en los pacientes con estos chagas agudos porque la evolución es mucho peor. Y eso creo que es una de las cosas que no está tan claro en la literatura, pero creo que es importante de destacar, ¿no? Como tú lo hiciste en la conferencia. Excelente, Jaime. Y eso, bueno, llega un momento, ¿qué se trata? Eso es una lucha porque los cirujanos cardiovasculares iban a la ventana pericárdica. No, que tiene 1500 de derrame pericárdico. Respire tranquilo. Vamos a hacer diario ecocardiograma de control e iniciar tratamiento, y es básico. Enalapril, 20 miligramos cada 24 horas. Carvedilol, ¿cierto? 2.5, entonces se inicia en el inhibidor de la enzima convertidora, el betabloqueador, benidazol y la espironolactona.
¿Y esto qué pasó? Que indudablemente entra uno. No, pero es que todavía no está en una falla cardíaca. Llega otro cardiólogo, no del grupo de tropical de enfermedades, que no sabe Chagas. Ojo con eso. Además del Benidazol, y lo vimos con el paciente, ahí mejora el derrame pericárdico en los controles, fue disminuyendo. Es más, nosotros lo remitimos porque no estamos haciendo lo que tú tocaste, es algo muy importante en la biopsia endomiocárdica. Y algo clave que son unos miomarcadores, lo sabes muy bien, el ProNRT, la CPK y unos biomarcadores cardíacos que indudablemente hay que hacer seguimiento y hacer la biopsia endomiocárdica para determinar si hay ahí la presencia de la mastigote para pronóstico muy importante. Entonces esto va de la mano, que a pesar que el paciente no esté en una falla cardíaca, tiene que irse al diurético, espironolactona, carvedilol y enalapril. No sé la experiencia de ustedes, Jaime, que han habido en esta intervención rápida y temprana en estos pacientes que no están en falla cardíaca, pero que ya hay un toque que tiene su derrame pericárdico, indudablemente el tripomatigote está en sangre y tenemos una dilatación del ventrículo, ¿cierto? Es más, con una, puede tener, la fracción de eyección se va deteriorando, arranca 50, 45, y que todavía no está en una franca falla cardíaca, iniciar este triconjugado en el tratamiento. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esta? Sí, similar a la de ustedes. Creo que es importante enfatizar el tratamiento precoz. El tratamiento antiparasitario precoz es importante en estos pacientes y todas las otras medidas que tú has mencionado, digamos, creo que tenemos la misma visión y la misma experiencia. Tú mencionaste un punto que creo que es importante. O sea, a pesar de que es obvio de que se necesitaría incorporar la serología de Chagas en los controles prenatales en muchos de nuestros países, no se hace. Y eso es igual en Venezuela, igual que en Colombia. Pero uno de los problemas también que se presenta cuando se quiere, digamos, incorporar de forma rutinaria este tipo de despistaje es cuál prueba utilizar. O sea, la prueba como más atractiva para muchos laboratorios, por lo barato, por lo fácil de implementar, probablemente es en aglutinación indirecta. Pero los estudios, de hecho, algunos realizados en Colombia, que recuerdo en este momento, hace algunos años, muestran que es una prueba muy poco confiable, la aglutinación indirecta comercial, porque primero no hay una estandarización buena de los diferentes productos. O sea, no sabemos, tenemos que tener muy claro cuáles son las características de la prueba que estamos utilizando, si estamos utilizando una prueba comercial. Y los falsos positivos y los falsos negativos son muy elevados en la aglutinación indirecta. Entonces, se plantea qué otra prueba debería utilizarse en el diagnóstico rutinario. ¿Ustedes allá recomendarían la ELISA? ¿Recomendarían la inmunofluorescencia indirecta? ¿Cuál creen ustedes que es la prueba más idónea para hacer el despistaje rutinario de la enfermedad en embarazadas? Eso, fíjate, en la mujer, en embarazada ya viene, va a salir los lineamientos, yo creo que ya salieron, para el 19 se estará presentando, llega en la embarazada, muy diferente al niño producto, como lo dije yo en el algoritmo, de madre con enfermedad de Chagas. Aquí indudablemente se hace la serología con dos, se hace la ELISA, la IgG, ¿cierto? Y también se hace la IFI, son clave. En el caso del recién nacido, o sea, esas son las dos pruebas para screening en embarazada. Y el recién nacido, producto de esa madre que se le confirmó, ubicamos en la edad, si es menor de 9 meses o si es mayor de 9 meses. Si es menor de 9 meses, las pruebas de parasitológica directa, fresco, gota gruesa, stroke. Si es mayor de 9 meses, se hace la serología en 2. Ahora, algo importante, si dio negativo a ese menor de 9 meses, se le hacen las pruebas serológicas. Entonces, resumen el screening, hacer las pruebas serológicas. IgG por ELISA y la IFI de inmunofluorescencia indirecta como screening, que son las mismas que utilizamos en el banco de sangre. Claro, pero digamos, un poco quizás para puntualizar un poco eso que tú estás discutiendo. O sea, uno hace dos pruebas para confirmar el diagnóstico, pero cuando tú estás haciendo un despistaje, ¿ustedes sugerirían hacer dos pruebas al mismo tiempo o una segunda prueba en aquellos que dan positivo
a la prueba que utilizaste inicialmente. No, eso, me gusta, claro, eso, una sola y de una segunda prueba para los que dieron positivo, porque estamos haciendo apenas ¿Y cuál sería esa única, la prueba inicial que ustedes sugerirían? ¿Cuál sería? ELISA. Ok. ELISA con antígeno total del parásito. Sí, correcto. ¿Y ustedes? Sí, no, acá no se hace el despistaje rutinario, pero nosotros hacemos primero ELISA en el diagnóstico de los pacientes de la enfermedad y después hacemos una prueba complementaria, más de una realmente, y hacemos PCR, pero básicamente la prueba ELISA. de mayor uso inicial es la ELISA. Correcto. Y posteriormente inmunofluorescencia o lo que sea. Bueno, tenemos ya muy poco tiempo, pero te quería también preguntar algo con relación al tratamiento. O sea, las publicaciones y la experiencia práctica, por lo menos que hemos tenido, sugiere que la efectividad del benznidazol es mucho mejor que el nifurtimox. Sí. Si uno tiene que escoger entre los dos, ¿tú preferirías el benznidazol que el nifurtimox? Benznidazol, correcto. Okay. Benznidazol. Okay. Y jugando los efectos, jugando muy Exacto. bien los eventos adversos como les mostré, la dermatitis alérgica, y eso es importante. Pero me gusta tu pregunta, Jaime, es benznidazol entre los dos más que nifurtimox. Perfecto. ¿Y han tenido ustedes episodios de hipoplasia o de aplasia medular con el uso de benznidazol, como se ha reportado? Ha reportado muy poco porque así como la publicación del New England, lo más que hemos tenido son a nivel de la paresia, a nivel de los compromisos en piel, son de los más frecuentes, o sea, la alergia son de los más frecuentes, disminución de la fuerza en miembros inferiores, que es otro de lo que hemos tenido, pero ya esas no hemos tenido, que se han presentado, pero muy escasos. Okay. Y una última pregunta, porque podríamos seguir hablando por horas, pero obviamente tenemos limitaciones en el tiempo. Ustedes tienen programas muy activos en algunas ciudades, en el caso de Medellín sobre todo, de trasplantados, Sí. que es uno de los sitios digamos, de mayor experiencia en Latinoamérica. Mi pregunta sería, ¿se está haciendo en los centros de trasplante de estas ciudades como Medellín el despistaje rutinario de enfermedad de Chagas en los donantes y en los receptores o no? Sí. Y si, digamos, si se está haciendo, ¿cuál es la conducta que se está siguiendo en los receptores que van a recibir? O sea, un trasplante de un órgano sólido antes y después del tratamiento. Sí, muy buena tu pregunta. En realidad, ahora con los lineamientos nuevos se va a fortalecer esta medida que hay en los centros, y como bien lo ha dicho, Medellín, que tiene un grupo muy robusto, tiene el PSEP, que con Iván Darío Vélez, que lo tiene uno de los excelentes tropicalistas a nivel latinoamericano. Entonces, se hace en los trasplantes del screening, pero es lógico que si hablamos de un centro, la idea es que todos los centros estén unificados y trabajar exactamente sobre las intervenciones y el abordaje que se hacen a los pacientes exactamente diagnosticados. Entonces, cuando se tiene un screening, digamos, una identificación, se tiene que confirmar. Entonces ya se hacen las confirmaciones mediante otras pruebas. Es más, en el órgano también se hace real-time PCR de tejido. Indudablemente en esto se tiene como, digamos, como bitácora verdaderamente en el screening antes de iniciar el tratamiento del paciente. Entonces, es dos claves a tu pregunta. Uno, cuando se hace el tamizaje, ya irnos con unas pruebas totalmente, digamos así, primero las dos confirmatorias, y es clave la RT-PCR importante en el paciente. Y iniciar exactamente tratamiento a los pacientes. O sea, se respira profundo y no se va corriendo inmediatamente al trasplante. Una de las cosas que se difiere, pero se hace la intervención, es hacer el tratamiento oportuno y rápido. Bueno, perfecto. Mira, muchísimas gracias, Wilmer. Una excelente conferencia como era nuestra expectativa. Es bueno destacar que esta conferencia se va a montar en muy poco tiempo en la plataforma de SOS Telemedicina y va a estar disponible para que pueda ser visualizada por cualquier persona interesada. De manera que por esta misma vía, el canal de YouTube de SOS Telemedicina, en los próximos días, cualquier persona
va a poder ver esta conferencia y eso seguramente va a tener una, digamos, mayor difusión en los próximos días. ¿Verdad que te agradezco mucho tu disposición a colaborar con la Asociación Panamericana y con nosotros acá en la Universidad Central de Venezuela? Tu conferencia es excelente y creo que va a ser muy bien apreciada por todos los que logren verla en los próximos días. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias, Jaime. Hasta Un una próxima abrazote. oportunidad. Un abrazote fraterno.